Un gusto poderles saludar a todos. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos inspire este ratito de oración y meditación en torno a la palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy vamos a meditar el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué impacto para nosotros que esta realidad de la cercanía siempre con las personas, hay una línea muy delgada que hay que cuidar, que cuando tenemos mucha familiaridad con alguien, pues que nos acostumbremos muchísimo y nos dejemos de sorprender de lo que la otra persona puede ofrecer para nuestra vida, porque creemos conocer a alguien muy bien. Entonces ya nos atrevemos en juzgarla, limitarla, ¿verdad? Ponerle techo a la persona. Y entonces ya, pues no nos sorprende. Incluso puede ser la tentación de que entre más familiaridad, entre más cercanía tengamos a la persona, pues más nos acostumbremos de su presencia. Y ya, eso es lo que había pasado con Jesús. Seguramente Jesús fue creciendo en su tierra de Nazaret, jugaba con los niños, todos los habían visto cómo se criaba, cómo estudiaba, cómo aprendía, cómo iba creciendo. Incluso con San José seguramente trabajaba. Recordemos que San José pues era el obrero del pueblo, y seguramente pues había que hacer arreglos de casas y construir ciertas cosas, y ahí estaba Jesús ayudándole a su papá, etc. Entonces puede ser que en el corazón de esas personas ya no hay capacidad de asombro. Están tan acostumbrados que incluso desacreditan lo extraordinario que es realmente Jesús, porque creen estar muy familiarizados con Él, porque creen que son muy amigos de Él. Que esto no nos pase a nosotros. Puede ser que estemos muy acostumbrados a la familiaridad con Jesús, a la cercanía con Él, a tan hermano que es conmigo, porque se ha tomado carne y sangre de una madre, de una hermana nuestra, y lo vemos tan cercano que a veces se nos olvida que es Dios, que a veces se nos olvida que Él tiene también en su poder divino la capacidad de redimirnos, de salvarnos, de perdonarnos, de sanarnos, de librarnos de todo mal. Ojalá que esa línea tan delgada de la cercanía con Jesús no la traspasemos para acostumbrarnos a Él, y que ya no sintamos la presencia, que ya no sintamos lo que puede aportar a nuestra vida. Nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana,
Nuestro cristianismo no puede convertirse en una relación de amigos a tal punto de que nosotros le digamos a Jesús: Jesús, pero ¿cómo me vienes tú ahora a mí a dar una palabra fuerte de conversión si hemos sido iguales? Jamás, eso no puede pasar. Jesús sí viene como don de misericordia, don de amor, pero viene también a corregir aquello que está torcido, a enderezar, a allanar caminos. Que no se nos olvide que en la fe también hay deberes. Que no se nos olvide que Jesús, si viene a darnos una buena noticia, pero una buena noticia que nos permite a nosotros autodescubrirnos y ver todo aquello que había que cambiar. Pues esto es lo que le está pasando a estas personas de Nazaret. Jesús viene a traer la buena noticia y su corazón endurecido, acostumbrado de aquel amigo, de aquel vecino, de aquel compadre, pues no les permitió ver en Jesús el Salvador de sus vidas. Pidámosle a Jesús que no perdamos nunca la capacidad de asombrarnos, de confiar y de estar siempre sedientos de Él. Espíritu Santo, te queremos dar gracias por nuestra vida. Gracias por los llamados que nos haces todos los días. Permítenos siempre guardar la capacidad de asombro ante la persona de Jesús, ante la presencia divina del Espíritu, del Padre, de la Palabra. Que no perdamos nunca la sensibilidad de creer que esa palabra viene en mi vida como amor, como misericordia, pero también para develar en mí todo aquello que haya que corregir. Y no porque cuando la palabra me haga examen de conciencia y me devele todo aquello que haya que corregir, yo no me oponga por una familiaridad con la persona de Jesús. Y decir: ¿quién es este? ¿No era este el hijo del carpintero? ¿Qué tiene que a mí venir a decirme este hijo del carpintero, del artesano del pueblo? Permítenos siempre guardar la sencillez y la humildad de la capacidad de aceptar todo aquello que viene de Dios, todo aquello que es para crecimiento de mi vida, de mi alma, de mi ser. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.